Buenas tardes. Este fin de semana es el 20 y el 21 de febrero. No es así cronológicamente el 22 de febrero, pero estamos justamente en torno al 22 de febrero, que fue la fecha en la que don Ángel tomó posesión, fue ordenado obispo y tomó posesión de la diócesis en la Catedral de Barbastro. Y nos parece que una entrevista en el primer año, al cumplir el primer año de su estar como obispo en la diócesis, pues es obligado. Se lo hemos pedido y ha dicho que sí, ¿eh? Y entonces pues nos alegra mucho poder compartir con él y con todos vosotros este tiempo, un poco pues para conocer en el tú a tú, en el cerca a cerca, pues qué ha supuesto para él un año. A lo mejor él nos diría, lo que quiero es que me digáis qué ha supuesto para vosotros, pero bueno, de momento nosotros le preguntamos qué ha supuesto para él. Pues muchas gracias, don Ángel. A vosotros y a todos los televidentes. Le felicitamos en el primer aniversario de ordenación de obispo y de obispo de la diócesis. Bueno, pues una primera idea sería preguntarle, después de este primer año y a lo largo de lo que ha pasado en este primer año, él ha ido pues conociendo personas, conociendo parroquias, conociendo grupos. Yo pienso que cada uno podemos pensar que ante eso surgen sentimientos y que a él le han podido venir diferentes sentimientos. A lo mejor la lista es larga, le vamos a pedir tres sentimientos que como que le resumirían un poco este primer año de obispo en la diócesis. El primero es fácil, ya los otros a ver si me van saliendo y me fluyen. El primero es de gratitud. Gratitud a Dios porque realmente ha estado grande conmigo. El día 22 del año pasado para mí fue uno de los días que realmente yo me sentí conmovido. Conmovido por cómo Barbastro, cómo la diócesis me acogía y también cómo la gente venía de un lugar y de otro sencillamente para sentirse, bueno, pues también corresponsable y diríamos feliz por este acontecimiento que para mí todavía no acababa de salir de mi asombro. Sobre todo gratitud porque Dios ha estado grande conmigo, pero sobre todo también porque me ha confiado un pueblo tan bueno como es este pueblo del Alto Aragón, los hijos del Alto Aragón, que de alguna manera el Papa Francisco ha querido que pastoreara, que guiara, que acompañara. Pues yo al principio me sentía sobrecogido, me sentía fuera de sí porque ni sabía ni acertaría, pensaba. El segundo sentimiento yo creo que necesariamente tiene que ser, y me gustaría que así fuera, no sé si habrá sido, es de respeto a este pueblo que se merece un pastor, así lo ha querido el Papa Francisco, ojalá acertara y ojalá yo sepa estar a la altura. Respeto a vuestros procesos y a vuestros ritmos, porque cada persona pues tiene su propio ritmo y yo creo que es una de las cosas importantes el saber acompasar tu ritmo al ritmo de los demás y sobre todo, más bien yo diría al contrario, es decir, ponerme en el corazón de cada uno y tratar en cada circunstancia de ayudarle a él a descubrir a Dios. Y el tercero yo creo que sería de compromiso. Entiendo que de compromiso que se centra en algo que para mí ha sido pues más o menos tónica de mi vida. Amar y servir. Y lo único que yo he venido es, ojalá lo acierte a ser cirineo. Es decir, a cargar sobre mis hombros o a cargar con mis brazos pues aquella cruz que tú, hoy que eres Cristo, para la humanidad, pues puedas de verdad sentir el alivio de la Iglesia, de esa familia que somos los hijos de Dios y de este pastor que de alguna manera ha sido puesto al cuidado de esta grey. Bueno, muchas gracias. Cualquier comentario lo estropearía, o sea que lo dejamos así de claro. Gratitud, respeto y compromiso. Pues son los tres sentimientos que nuestro obispo ha querido transmitirnos después de este primer año. Otra pregunta que se me ocurre, nuestro obispo venía de diferentes actividades pastorales
pertenece a una congregación fundada por el beato Manuel Domingo Isol, los operarios, sacerdotes operarios diocesanos. Tenemos un antecedente en la diócesis, don Jaime Flores, obispo también de esa misma congregación, que tiene como carisma fundamental atender la formación de seminarios, seminaristas, grupos de sacerdotes, etc. Él trabajó en esa congregación, fue superior general, estuvo en la Conferencia Episcopal Española como responsable del Departamento de Seminarios, Universidades y demás, rector del Colegio Español, en diferentes sitios. Pero, diríamos en términos coloquiales, de obispo nada. Había hablado con obispos, conocía obispos, pero evidentemente de obispo nada. La pregunta es si le ha costado aprender, si le ha costado este año, en fin, ser obispo. Bueno, Chema, me has puesto el dedo en la llaga porque esta, ahora que no nos oye nadie, fue una de las razones que en la carta que yo le dejé al Papa Francisco le decía, pero si yo nunca he estado en una diócesis directamente, no conozco una curia, no he sido ni siquiera párroco directamente. Es verdad que después has podido coordinar como consejero coordinador de pastoral de nuestra propia asociación sacerdotal, pues muchas parroquias, muchos colegios, muchos seminarios, muchas instituciones, pero claro, de facto yo no sabía. Y yo lo que destacaría es ahora, al hilo de lo que me preguntas, que bueno, en mi vida como ha habido como 4 momentos o 4 etapas, y de las cuales pues Dios se ha ido valiendo, porque a medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta que no es tanto lo que uno hace, cuanto lo que uno puede recibir de aquellos lugares y aquellas personas a las que sirve. Mi primera etapa, recién salido, con 23 años, que tuvo que pedir dispensa mi propio obispo a Roma, porque eran más de 6 meses lo que había de intesticio, es decir, con 23 años todavía yo no tenía la edad para ordenarme, pero ya me mandaban a Plasencia, y bueno, primera etapa como educador, formador. Ahí estuve en varios colegios y en varios seminarios menores y mayores. Fue esa primera etapa. Una segunda etapa, bueno, pues casi con 39 años, elegido director general, que también otros sustos, es que yo no salgo de los sustos. Cada vez que me llaman es que me dejan descolocado. Y dicen, no, que es que queremos que seas el animador y el coordinador de todo el grupo sacerdotal, somos 300 personas más o menos en todo el mundo, pero bueno, que trabajamos en 15, 16 países. Entonces, en aquella etapa, sobre todo y fundamentalmente, había como dos tareas importantes. Una, la animación de esos 300 sacerdotes, un poco lo que ahora hacemos a nivel nuestro con todos los agentes de pastoral, es decir, si tú estás bien, yo sé que todo lo que tú hagas pues redundará en beneficio de. Si tú estás bien, pues también todo lo que hagas a nivel familiar, de trabajo, pues también redundará. Ese criterio yo lo tuve como muy, muy consciente, y entonces dije, animar y coordinar todo ese trabajo que era múltiple, diverso y tal, como director general, anteriormente como coordinador de pastoral. Me tocó coordinar sobre todo cursos de formadores en América, que tenían más escasez de profesores y de formadores. Una tercera etapa fue la etapa de la conferencia episcopal. Después de que acabo como director general, mi padre ya más mayor, yo tenía que estar un poquito más pendiente de él. Tuvieron a bien, yo en eso también agradezco a los superiores de un momento y de otro, el que me pudieran permitir estar en España, más estable, y bueno, pues creyeron oportuno estar en Madrid, en la misma casa donde yo vivía, que era una residencia de ancianos. Pude tener a mi padre, y decía mi padre al final, decía, bueno, yo casi hago de cura, estoy con todos los curas mayores, pues rezo el rosario, participo en la Eucaristía, participo en las reuniones, y yo me sentía feliz porque podía trabajar y al mismo tiempo él lo podía yo tener pues cerca y atendido. Entonces, en esa etapa fue más de gestión. Gestionar pues 2 tareas muy importantes que la conferencia episcopal en aquel momento, en aquella comisión, se hacía. Eran las 2 campañas, la del día del seminario y la de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y una segunda tarea más de ámbito formativo, que era un poquito lo mío. Y en aquella etapa pues hice
pues muchas tandas de ejercicios, de retiros, de convivencias, con seminaristas y con sacerdotes. Y ya viene la etapa última, que sería Colegio Español y Diócesis de Barbastro, porque yo casi ya las uno. De alguna manera es la atención a los sacerdotes y a través de los sacerdotes a todo el pueblo de Dios. Cuando yo llegué la primera vez, al día siguiente teníamos retiros, si recuerdas, y yo dije, nada sin vosotros. Convencido de que si de verdad el grupo de sacerdotes, y yo doy gracias a Dios de este presbiterio que el Señor me ha regalado en esta diócesis, que en este momento son 74 sacerdotes, comenzamos 80, ya hemos enterrado a 6, pues realmente si este grupo de sacerdotes lográbamos reavivar todo lo que era el gozo de ser lo que somos, yo estaba convencido de que se multiplicaría. Entonces, pues me ha resultado fácil quereros y me ha resultado fácil en vosotros servir a todo el pueblo de Dios, porque yo he ido a cada uno de los lugares donde me han pedido los sacerdotes, y han sido ya 143 parroquias las que he visitado, con diversos motivos, casi siempre con ocasión de o celebraciones patronales, o confirmaciones, o romerías, o acontecimientos que aquel pueblo vivía. Entonces, una de las cosas que yo les dije en aquel momento a los sacerdotes es: me gustaría conocer la diócesis por tus ojos. Y os confieso que de verdad que me la han mostrado, y me la han mostrado realmente objetiva y hermosa. Bueno, le preguntamos una cosa, ha contestado muchas y ha contestado a lo que preguntábamos. Sin despistarme de lo que decía y sin que sea un halago para él, espero que no se interprete así. Mientras está hablando, yo decía, el que sabe mucho de una cosa la sabe resumir. Y realmente ha resumido una capacidad de síntesis para decir que en 4 etapas lo que os ha contado, pero resumidamente, que es como se dicen las cosas cuando se saben. Bueno, pues una tercera pregunta, casi diríamos, nos ponemos serios, los que haya que ponerse serios. Pero puede ser, don Ángel, que en este tiempo de su trabajo haya descubierto también problemas, situaciones pastorales difíciles, situaciones pastorales delicadas, algo que ha visto, esto es problema. Bueno, así de golpe lo que le pregunto es esto: ¿algún problema ha visto en este tiempo? Vamos, algún problema, igual que en la vida de las personas hay luces y sombras como en todos los sitios. Pero bueno, un poco ya en concreto como pastoral me refiero, problema pastoral, algo que le preocupe pastoralmente, esa sería un poco la idea de la pregunta. Pues mira, y agradezco también el halago, ojalá hubiera sido hasta más concreto, pero yo en este momento lo único que me preocupa son cada una de las personas. Y te confieso ahora a modo también personal, el momento en el que yo me he sentido más conmovido, y han sido muchos, porque casi siempre era, bueno, la primera vez que ha celebrado la Semana Santa, la primera vez que ha celebrado las fiestas patronales, la primera vez que ha confirmado, la primera vez que ha bautizado, la primera vez que... Pero el día de la apertura de la puerta de la catedral, aquella catedral abarrotada de fieles, y aquella cruz que yo ya desde entonces llevo en mi bolsillo, y poder decir que realmente la única labor que me toca a mí es sencillamente, pues yo diría que cargar con las llagas, con el sufrimiento, con las preocupaciones del pueblo que me ha sido confiado. Un poco el Papa Francisco, que tiene entrañas maternales, de alguna manera con este año de la misericordia yo creo que nos ha querido expresar esto. Entonces, en aquel momento me salió esta expresión que después cuando voy por los sitios me la repiten, y es: cuando tengáis algún problema, cerrar la mano y soplar, como diciendo, pásale al Señor pues aquellas preocupaciones, inquietudes, dificultades, desafíos, anhelos que tú tengas. Entonces, si yo tuviera que decir cuál es el sufrimiento, la preocupación que tengo, es la preocupación y sufrimiento que puedas tener tú, que pueda tener el sacerdote
en concreto los 74 que somos, los consagrados que de alguna manera las 12 comunidades que estamos forman parte de esta familia nuestra, y cada uno de los seglares, y en esa imagen de la orquesta de la que hablábamos, es decir, pues todo lo que suene a desafinado, de alguna manera tendría que ser el objeto de mi preocupación. Y efectivamente, yo creo que todavía hay mucho sufrimiento en muchos corazones. Ojalá uno supiera estar a la altura en cada circunstancia. Bueno, sí, digo un poco, me permito con esta confianza, también sin embargo que esto es una caja de sorpresas, porque presenta el problema pero las soluciones, que es lo importante. El problema está, las soluciones son, como él dice, la cercanía, la fe, la esperanza, la confianza en Dios, estar con las personas. Cada problema, en ese sentido, pues hay que reconocerlo como problema, pero puede tener una solución, al menos de estar cerca, de querer ayudar en la solución del problema. La penúltima pregunta, para que vean los espectadores que vamos bajando a la tierra, no porque no aterricemos, sino por decir la penúltima. Está trabajando don Ángel con grupos, todos, pero con grupos interesadamente de jóvenes. Con ellos no se puede entrar hoy si no es con los medios actuales, redes sociales, lo digital, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, los vídeos, y está iniciando algunas actividades concretas. Una que está llevando en este tiempo la segunda, lo que llamamos Noches Claras, luego lo explicará un poco. Lo que vamos a hacer es ofreceros un reportaje, un vídeo del anuncio de las Noches Claras, y después de eso, pues veis un poco cómo se quiere presentar ese mensaje, cómo en el fondo se busca un espacio de oración para jóvenes, que en estos tiempos puede ser algo verdaderamente sorprendente, nuevo y al mismo tiempo viejo, porque la oración es de toda la vida. Pero le preguntamos, después de ver este vídeo, un poco cuál es su inquietud pastoral con los jóvenes, por qué entra o quiere entrar en esas estructuras de medios nuevos de comunicación con ellos, qué respuesta está teniendo, qué esperanzas tiene. En fin, nos concretamos un poco a esta especie de trabajo pastoral con jóvenes. El chocolate espeso y las noches claras. Tu diócesis te invita a compartir. ¿Quedamos? Un lugar de encuentro, un espacio para encontrarte. ¿Quedamos? Un ámbito para reír, para dialogar, para curar tus heridas, para descubrir a Dios. ¿Quedamos? Quedamos, con otros jóvenes, con nuestro obispo. El viernes 19 de febrero, a las 8 de la tarde, en el convento de Santa Clara de Monzón. La diócesis de Barbastro Monzón, los jóvenes y tú. Quedamos en las Noches Claras. Bueno, pues te agradezco infinito, porque una de las cosas que yo enseguida intuí, además de contar con vosotros, con los sacerdotes, precisamente para que estuvierais cercanos al pueblo de Dios, claro, hay que mirar, fíjate, el Papa ayer les decía a los jóvenes en México, no os hablo a vosotros jóvenes como el futuro, hablo como la riqueza que sois para este pueblo. Y yo dije, bueno, yo no lo habría sabido decir mejor. Yo ahora tengo que decir con toda humildad, el Papa ha vuelto a dar en la clave. La esperanza viene como consecuencia de que en estos jóvenes nosotros encontramos esa riqueza. Y por eso fíjate que todo esto lo han hecho la gente, es decir, que yo simplemente he ido compartiendo, y el spot publicitario lo han hecho precisamente gente joven, gente profesional de la comunicación, con los que yo comparto, igual que con Julio, pues con María, con Arce, con Antonio, es decir, y con Sergio, y con todos ellos, decir, oye, ¿cómo lograr llegar a un sector de público al que no llegábamos? Y al que sin duda el Papa nos dice, tenemos que salir para llegar a todos. Entonces,
En el vídeo, si lo veis o lo acabáis de ver, dice, quedamos para encontrarnos entre nosotros, pero curiosamente, y lo acabo de decir en la pregunta anterior, pero lo digo con toda humildad, es decir, para mí, por lo menos para mí, para otros seguramente será otro, pero para mí la respuesta a todas esas búsquedas, inquietudes, llagas que el otro día yo me sentía conmovido cuando comenzábamos las primeras noches claras y les entregábamos esta misma cruz en papel y decíamos, si alguno tenéis una llaga, ponedla. Y cuando invitamos a que las pusieran a los pies del Santísimo, que pusimos una canasta, yo dije, no se levantará nadie. Y fueron todos, los 150 que estaban ahí, prácticamente yo conté, y me parece que eran 130 las cruces que después he elencado, porque mañana, en las próximas noches claras, las vamos no solamente a presentar al Señor, sino que se las vamos a ofrendar, porque esa cruz que tantas veces para nosotros es inquietud, es la misma fuente de la solución, porque es Dios mismo te abraza, estrecha tu corazón para que seas tú mismo, para que puedas resurgir de esa realidad que muchas veces uno cree que es. Por lo tanto, he comenzado también a motivar a los jóvenes porque para nuestra diócesis es la riqueza mayor que tenemos. O sea, que desde el Papa, desde la Iglesia, desde la diócesis, apuesta ciertamente por los jóvenes. Apostamos por todos, pero una apuesta decidida por los jóvenes y no como futuro, sino como presente. Y como riqueza. Como riqueza, sí. Pues la última pregunta sería un poco, pues eso, unas palabras de ánimo que nos pueda decir para llamar a la colaboración. Es decir, todos necesitamos sentirnos iglesia, sentir colaboración con la Iglesia. ¿Qué nos diría para animarnos a esta colaboración? Fíjate que yo puse al comienzo de este primer año, cuando ya empezamos a reestructurar y a reavivar cada uno de los... y puse la imagen de la orquesta, y de alguna manera yo diría que cada uno dé el do de pecho, es decir, que cada uno suene con su mejor música, y esta música que cada uno lleva, seamos capaces de hacerla converger en esa imagen bonita de la orquesta donde están las tres grandes familias, y en las tres grandes familias eclesiales tenemos la inmensa mayoría que son pues, los seglares, padre y madre, hijos, profesionales, esposo y esposa, que en el propio ámbito del hogar son también presencia de Jesucristo, que también ellos tienen sus llagas, que también ellos tienen sus cruces, que también necesitan llevarlas al Señor. Y para ello tenemos otra gran familia que son los consagrados. Afortunadamente tenemos 12 congregaciones, de las cuales 4 son contemplativas. Normalmente cuando hoy los jóvenes apuestan por un compromiso radical, es curioso, no apuestan por la mediocridad, apuestan por lo auténtico. Y curioso y paradójicamente es mucho el fenómeno de gente que se va precisamente a monasterios de clausura, a una vida contemplativa. A mí eso me llama muchísimo la atención, porque podrías decir, hombre, pero si aquí en la vida, lo social, podrías hacer tantas cosas y tanto bien. Muchas veces cuando uno descubre el amor de su vida, en él todo lo demás se hace. Y finalmente, y no porque sea lo último, lo menos importante, la labor fundamental de los sacerdotes. En este año de la misericordia, y lo voy a decir con toda claridad, necesitamos experimentar el abrazo de Dios. Cuando digo abrazo, digo el perdón de Dios, porque muchas veces cuando nosotros y entre nosotros hemos tenido un mal rollo con alguien, hasta que no lo estrechamos entre nuestros brazos y le decimos de verdad, perdóname, he estado fuera, no he estado a la altura, no he sabido comportarme, y experimentamos que el otro nos acoge y nos recibe. Y yo pienso cada día más qué grande es el Señor, que nos ha confiado a nosotros los sacerdotes
pues lo más delicado que es vocear por el corazón de estos jóvenes. Yo cuando voy hablando ya con unos y con otros, a veces me siento estremecido, porque gente como ellos son capaces también de grandes anhelos. Entonces, el poder tener los sacerdotes que nos estrechan, que nos escuchan, que nos abrazan, que nos pueden devolver la paz interior que tanto necesitamos, es lo nunca visto. Y por eso yo diría, una razón para ser tú mismo, una razón para ser fecundo, una razón para ser libre y una razón para ser feliz. Yo creo que Jesucristo es la razón que da sentido a tu vida. Entiendo que esto la gente, mucha gente, pasa, pero quienes lo hemos descubierto encontramos otra hermosura diferente que vale la pena apostar por ella. Pues muchas gracias, don Ángel, y a vosotros por haber seguido esta entrevista. Un año de episcopado, un año de obispo. En ustedes, el 22 de febrero fue cuando recibió la ordenación de obispo, tomó posesión de la diócesis. Pues que Dios le siga acompañando, para que nos pueda seguir él acompañando. Muchas gracias, buenas tardes, y seguiremos, si Dios quiere, nuestros programas y alguna otra entrevista con nuestro obispo. Muchas gracias. A vosotros y a todos los televidentes, tened paciencia, porque este obispo, sabéis que es incansable.